Me presento, yo soy Alexander López Parrado, pues también soy profe del programa de Ingeniería Electrónica aquí de la Universidad del Quindío, pues organizando este evento que ya pues ya ha tomado tradición en nuestra institución en los últimos años. El Arduino Day para este año, pues con las temáticas que manejaron los profesores, inicialmente Luis Miguel y Jorge Iván, y pues ahorita pues inicio yo con esta parte de programación con MicroPython. Básicamente lo que yo voy a hacer es retomar los aspectos que trabajaron con Luis y con Jorge Iván, la parte del SP32, eh, y algunos aspectos de pronto avanzados, de pronto uno de los participantes, Carlos, creo que fue quien preguntó, que de pronto o solicitó que de pronto en futuras versiones de los eventos se miraran aspectos avanzados, pues de pronto aquí voy a mostrar algunos aspectos avanzados que podemos tener posibilidad de usar dentro del MicroPython, con el MicroPython. Entonces, digamos que como pronto para darle respuesta a alguna de esas inquietudes. La idea inicialmente, pues vamos a hacer una introducción en la que vamos a mirar cómo se instala el firmware de MicroPython, qué herramientas software disponibles hay actualmente que podamos utilizar nosotros para desarrollar con Python utilizando estas plataformas SP32. Esta parte de periféricos básicamente va a ser rápido porque es retomar lo que les explicó el profesor Luis en términos de cómo manejar las entradas y salidas digitales a través del GPI o entradas analógicas, el conversor analógico a digital, cómo generar señales PWM, pero ya pues en Python. Ya estas características avanzadas, de pronto es algo que quiero incluir acá, que podemos trabajar también con Python. No quiere decir que tampoco se pueda trabajar a través del uso de 6 y C++, utilizando el entorno de Arduino, pero pues también lo quise traer a colación en este momento, que es como trabajar hilos, aparte de concurrencia, utilizando Python, máquinas de estados finitos y la reducción del consumo energético, pues que es algo muy importante específicamente en aplicaciones de IoT, Internet de las Cosas. Y finalmente, pues retomo algo que fue lo que les mostró el profesor Jorge Iván con respecto al envío de datos a la plataforma de la nube, a Firebase. Les voy a mostrar un enfoque diferente al que mostró el profesor Jorge Iván en cuanto al envío pues, de datos, de un stream de datos, de un sensor IoT a Firebase. ¿Sí? Digamos que vamos a utilizar la misma base de datos, la Real Time Database, pero la vamos a utilizar dándole un enfoque ligeramente diferente a lo que les mostró Jorge Iván. ¿Listo? Entonces eso sería la agenda para la charla mía. Entonces iniciemos para que esta parte introductoria. Entonces, ¿qué es MicroPython? MicroPython es una implementación básica, sencilla. Realmente no pretendan que en MicroPython vayan a encontrar cosas como pandas o como NumPy o SciPy o esas bibliotecas que se utilizan para hacer análisis numérico exhaustivo o hacer procesamiento de datos, inteligencia artificial, deep learning, ese tipo de cosas. Realmente es una implementación muy básica y eficiente de Python optimizada para microcontroladores. Realmente incluye un pequeño subconjunto de la biblioteca estándar de Python. Como les decía, no vayan a esperar encontrar muchas cosas avanzadas, pero tiene lo básico, justo lo necesario para uno interactuar con este tipo de entornos de ejecución basados en microcontrolador. Mm, Como tal, el MicroPython es un intérprete de Python. Hay una terminal de Python que es el REPL, eh, que podemos nosotros acceder desde el microcontrolador directamente a través de la terminal serie. Eh, de ahí podemos, digamos que ejecutar instrucciones, interactuar con una consola como lo hace normalmente uno a través de Python, antes de uno iniciar la ejecución de algún script. Ese intérprete de Python debe estar almacenado en la memoria flash del microcontrolador. Entonces, eso es algo que pues, es lo primero que debe hacer uno en el momento que uno vaya a hacer uso del MicroPython. Entonces, ahorita pues, les voy a mostrar eso. Herramientas software, una vez uno tenga instalado el firmware en el microcontrolador, el firmware de MicroPython, hay muchas alternativas para uno hacer el desarrollo ya desde el entorno de producción, en este caso pues un computador, eh, a través de extensiones, por ejemplo, para Visual Studio Code o para PyCharm. De hecho, la gente de Arduino está desarrollando un IDE específicamente diseñado para MicroPython, pero la verdad el IDE apenas está en desarrollo, entonces faltan algunas características, no está en una fase beta, entonces realmente no es tan funcional. Hay uno que personalmente es el que utilizo yo, que se llama Tony, tiene un poco más tiempo de trabajo en MicroPython, entonces es
está perfectamente integrado, muy bien integrado con el MicroPython, entonces es muy sencillo utilizarlo. Ese es el que les voy a mostrar cómo se utiliza el día de hoy. Y también, pues afortunadamente, a partir de lo que les mostró Luis Miguel en la charla inicial, el simulador Walkly también está recientemente implementando también MicroPython. Entonces también gran parte de los ejemplos que vamos a utilizar, que les voy a mostrar, vamos a hacer uso del simulador Walkly, pero también algunas cosas avanzadas que de pronto no están, la parte de bajo consumo, que no están todavía implementadas en el emulador que tiene el Walkme del CP32, lo vamos a mostrar pues ya en el sistema real utilizando este entorno de desarrollo. Listo, entonces pues esto es un pantallazo de lo que es Tony, cómo luce el entorno de programación, ahorita lo vamos a mirar. Esta es la página donde uno puede descargar el entorno, instalarlo en su computador, funciona en todos los sistemas operativos pues conocidos, Windows, Linux, MacOS, sin problema. En ambos, por lo menos yo soy usuario de Windows y Linux, en ambos lo he utilizado sin ningún tipo de inconveniente. Y el Walkly, pues obviamente, pues lo que les mostró ahorita el profesor Luis Miguel, también es una excelente alternativa en el momento en que uno cuente con el hardware necesario, en este caso una tarjeta basada en el sistema de un solo chip SP32, y que soporta, como les mencionaba, la programación utilizando el entorno de ejecución de Python, MicroPython. Entonces, digamos aquí en la captura de pantalla, esto lo vamos a mirar con más detalle más adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo vamos a instalar el firmware de MicroPython. Entonces, aquí yo ya tengo abierto el entorno de desarrollo Tony. El entorno de desarrollo Tony lo tengo por acá abierto. En este momento tengo una tarjeta SP32. Eh, de la cámara, esta tarjeta pues la tengo aquí conectada a a mi computador. En este momento esta tarjeta pues no tiene instalado ningún tipo de... Tiene instalado el firmware en este momento, pero no está corriendo ningún tipo de script. Entonces, lo que voy a hacer es descargar el firmware. ¿De dónde pueden descargar el firmware ustedes? El firmware aquí, estoy abriendo mi navegador web. Mm, En esta página, que se llama micropython.org, que es el sitio oficial de MicroPython, eh, /download ESP32 SP32, está pues, la fotografía del módulo de F1, que es el que nos mostró Luis Miguel, y desde aquí pueden descargar la última versión, en este caso que es del 18 de junio del 2022, la 1.19.1. Las versiones estables están los nightly builds, que son versiones pues, que se van compilando, pero pueden ser susceptibles a que aparezcan bugs. Entonces, yo recomiendo pues, una versión final estable. Para la instalación del firmware, voy a hacer uso del mismo Tony. Es muy sencillo utilizarlo. Entonces aquí en la opción Tools, en Options, aquí en el intérprete, uno puede seleccionar el tipo de intérprete, si es una implementación local del intérprete de Python o que está en el SP32. Ya me aparece aquí como puerto serie COM4 y voy a instalar o actualizar el MicroPython. Busco el puerto, lo selecciono de nuevo, busco el firmware que ya previamente lo descargué de la página que les acabo de decir, que es este que aparece acá, que se llama SP32 2022-06-18, versión 1.19.1, que es la que les mostré. Esa es la que voy a instalar. De hecho, ustedes pueden ver aquí que he descargado unas versiones para el SP8266, que también es un dispositivo del mismo fabricante Expressio, pero de menos prestaciones que el SP32, pero pues en este caso voy a utilizar este. Selecciono el archivo y le doy a instalar. Yo tengo una de las versiones del módulo que requiere que el botón boot deba ser presionado, entonces en este momento lo estoy manteniendo presionado. Él va automáticamente a detectar el chip, él va a borrar iniciar el borrado de la memoria flash. Fíjense en esto, yo estoy programando aquí un binario, digamos de forma similar a como lo haría con el entorno de Arduino, un entorno ejecutable, salvo que lo que estoy programando es todo el intérprete de MicroPython, ¿sí? Todo el intérprete, incluyendo, como ahorita les voy a mostrar, un pequeño sistema de archivos en donde podemos guardar nuestros scripts de Python con extensión .py en una memoria flash, en la memoria flash del microcontrolador. Entonces, podemos tener nuestros scripts allí y de hecho, pues apenas se energice la tarjeta, ya sea a través del puerto USB, una batería, un power bank o lo que sea, que reciba su alimentación de 5 voltios, él empieza a ejecutar un script automáticamente. Vamos a darle aquí unos segunditos para que termine. Realmente el tamaño de la imagen es más o menos de
4 megabytes, 2.2 megabytes, creo que es la del SP32, que digamos que cae perfectamente en los 4 megabytes de memoria flash que tiene esta tarjeta de SP32, basada en el sistema de un solo chip. Allí va programando, entonces mientras ahí termina, pues voy a ir adelantando por acá para ir ganando tiempo. Listo. Entonces, como les venía diciendo, eh, MicroPython es una implementación sencilla. Sin embargo, pues facilita mucho. O sea, realmente Python es un lenguaje de programación que se ha venido popularizando en muchos entornos. Digamos que salió inicialmente de ser un lenguaje de programación de iniciación de gente que estaba aprendiendo programación, se metió en la parte web, se metió en la parte del deep learning, la analítica de datos, y de inteligencia artificial, que es en este momento donde tiene como su mayor nicho el Python, pero ya se ha metido en el desarrollo web y en este momento pues ya se metió a la parte de los sistemas embebidos. Entonces, inicialmente les voy a mostrar cómo hacer acceso a periféricos, en este caso, cómo hacer acceso a periféricos. Por allí hacían referencia al Hola Mundo, pero realmente pues es el primer programa que hace uno cuando trabaja con microcontroladores, el Hola Mundo en microcontroladores, en este caso con el MicroPython. Eh, Tal vez digamos que la intención de esto es mostrar cómo se utiliza MicroPython. No realmente, pues, digamos que pienso mostrar como los detalles de Python. Espero que de pronto la mayoría de ustedes hayan tenido alguna inmersión con este lenguaje de programación. Entonces, de forma similar a como en Arduino se utiliza los include, en este caso utilizando C++ o C, para importar archivos de cabecera de bibliotecas. En este caso, pues con Python se importan sus módulos. En este caso, hay un módulo muy importante que se llama el Machine en el MicroPython, que es el que tiene todas las definiciones que me permiten hacer acceso a los dispositivos de entrada y salida de la SP32. En este caso, voy a utilizar el módulo Machine y de Machine voy a importar una clase que se llama Pin. Con pin yo puedo hacer control de qué tipo de pin voy a trabajar, si lo voy a trabajar de entrada, de salida, en general todas las definiciones que puedo hacer, si puedo activar, si quiero activar resistencias de pull-up y ese tipo de cosas. Y la parte del tiempo, pues hay unos módulos, uno que se llama UTime, hay otro que se llama UTime, en este caso voy a importar el método sleepms para hacer un retardo en milisegundos. Contrario a como uno trabaja con Arduino, que tiene dos métodos, un método loop y un método setup para la inicialización, para el funcionamiento y la inicialización respectivamente de la aplicación que uno quiere crear. En MicroPython, pues uno tiene la posibilidad de ejecutar el script y ya digamos que las primeras líneas del script es donde uno hace la configuración. En este caso aquí estoy configurando este pin como un pin de salida. En este caso estoy utilizando el pin 2, que es el pin 2 al que está conectado el LED de usuario de la tarjeta ESP32. Y posteriormente tengo un ciclo infinito implementado utilizando esta sentencia while true, en donde estoy haciendo un blink, un parpadeo del LED. En este caso pues estoy asignando utilizando el método value, le estoy colocando el valor negado de lo que tenía antes el LED. Entonces con esto estoy haciendo un blinking, un parpadeo de ese LED cada segundo. En este caso pues el retardo está en milisegundos y este ciclo infinito se va a repetir. Esto sería como el equivalente, eso que está acá en este while true, el equivalente del loop si estuviera trabajando con el IDE de Arduino, y esto de acá sería el equivalente de lo que sería el setup en el IDE de Arduino. Vamos a mirar a ver si ya terminó de compilar de flashearse el MicroPython aquí en mi tarjeta. Dame un segundo acá, ahora acá. Mm, acá. Desapareció la ventana. Pasó. No la estaba compartiendo. Deje de compartir la pantalla y vuelvo a la comparto. Listo. Está compartiendo todas las demás. Menos esta. Bueno, lo voy a cerrar a ver qué pasó. Ya pues. Vamos a cerrarlo porque no me quiere aparecer. Lo voy a matar como proceso. Qué pena ahí el pase.
finalizar tarea. Vamos a volver a abrir. Comparto la pantalla de nuevo. Listo, estoy compartiendo de nuevo mi pantalla. Vamos a ver si abre el entorno. Listo. Pues mira, ya quedó ahí cargado. En este momento, esta terminal de Python que ustedes están viendo ahí, quiero que me confirmen, por favor, Jorge Iván, que tiene activo el micrófono, si me confirma si se está viendo la pantalla. Sí, se ve la pantalla suya de Ok, Tony. perfecto, listo. Entonces ahí está el entorno de ejecución de Python. Aquí yo puedo hacer pues las cosas que uno normalmente hace en Python, crear una variable, crear una lista de elementos. En general, crear me faltan las comas, crear una lista, en general hacer cosas con Python. ¿Listo? Por defecto, él crea en el sistema de archivos en la Flash un archivo que se llama boot.py. Ese archivo boot.py es el que se ejecuta cuando se reinicia, cada vez que se reinicia el microcontrolador. Entonces, en este caso, pues voy a probar el programa de los LEDs, el que les decía ahorita, el blinking. Por acá lo tengo. Vamos a abrirlo por acá. Acá lo tengo ya instalado, guardado en mi computador. Arduino Day, MicroPython Scripts y Blink. Listo, este es el Blink. Lo voy a mostrar inicialmente aquí, ya luego vamos a pasar al simulador. Entonces básicamente lo que voy a hacer es copiar el contenido de esto a boot. Cuando ustedes vean aquí en el Tony que el nombre del archivo aparezca entre estos paréntesis cuadrados es porque el archivo está en el sistema de archivos del microcontrolador. Es decir, en este momento este boot.py quedó en el archivo boot.py del microcontrolador, en el sistema de archivos de la memoria flash. Entonces, eh, básicamente lo que va a hacer es iniciar la ejecución. Lo puedo iniciar dándole correr ya sea acá o simplemente dándole el botón de enable del microcontrolador para que él empiece a ejecutarse. Listo, en ese momento él empezó a ejecutarse. Ustedes pueden ver que el LED está haciendo el blink. Listo. Eso sería, pues digamos, corriéndolo ya directamente en el Tony. Voy a cancelar acá con control C para volver a la terminal. Voy a hacer lo mismo, pero en el simulador, en el Walkway. En el Walkway, aquí ya tengo abierto el proyecto. En este caso tengo el SP32 solito, no le tengo nada conectado, pues porque voy a hacer es el blinking de este LED de usuario que tenemos aquí al lado derecho en la tarjeta que le está simulando. Básicamente tengo el mismo script de Python, importo los mismos módulos, coloco el pin del LED de salida y el ciclo infinito implementado a través de while true y simplemente le doy correr la simulación. Cuando yo corro la simulación, él empieza a funcionar allí de una vez. ¿Listo? Sin ningún tipo de problema. En este momento le está diciendo que está corriendo al 96, casi al 100%, es decir, que a nivel de tiempo, pues estaría, digamos que muy cercano a esta simulación a lo que estaría haciendo un SP32 en la realidad, pues teniendo en cuenta pues que es un script bastante simple, que es simplemente un hello world o un link. Eso sería como la parte inicial de cómo instalar el intérprete de Python, eh, el Hola Mundo. Vamos a mirar otros ejemplos sencillos, por ejemplo, cómo hacer la lectura de un pin digital, eh, cómo hacer la lectura de un pin analógico y el control de un servomotor utilizando PWM, utilizando los conceptos de PWM que nos explicó el profesor Luis Miguel hace un rato. Entonces esto los voy a mostrar directamente en el Walkway para hacerlo un poco más eh, dinámico y ya miramos estas características avanzadas. Entonces, con respecto a los botones, a un pin analógico, a un pin digital de entrada. Por aquí tengo estos proyectos que he preparado precisamente para este día. Pues la idea es compartirles estos enlaces de tal forma que ustedes puedan interactuar con ellos, tanto con el esquemático que se trabaja allí y el código en Python del script correspondiente. Entonces, vamos a mirar este que se llama Blink Button, que es este que es bastante sencillo. Para leer un botón, por ejemplo, Luis
hizo alusión a, a las resistencias de pull-up. En este caso yo quise utilizar una resistencia externa conectada al pin de 3.3 voltios, en este caso, al pull-up de acá. De hecho, esta resistencia está conectada a esa tierra, es un pull-down, de tal forma que me leyera directamente 1 cuando esté presionado y 0 cuando no esté presionado. ¿Cómo configura uno el pin? Básicamente utiliza la misma clase pin, crea un objeto de tipo pin. En este caso el button es el pin 4. Si ustedes observan acá, la salida del interruptor está conectado al pin 4. Y lo configuro como entrada. No le habilito resistencia de pull up, en este caso porque estoy utilizando una resistencia de pull down, es decir, tirada hacia abajo, hacia tierra. Tengo la configuración inicial que, como les decía, es equivalente a lo que hace uno en el setup en el IDE de Arduino, y el ciclo infinito, que es equivalente al loop del IDE de Arduino. En este caso, pues en la terminal voy a mostrar, utilizando la función print de Python, esto es de la biblioteca estándar de Python, el valor que tiene el botón. Entonces, vamos a poner a correr ahí. Automáticamente, cuando yo hago un print en el walkthrough, él empieza a mostrar de una vez la terminal de MicroPython. De hecho, ahí está mostrando que el botón está en 0. Si lo presiono, empieza a mostrar 1. ¿Sí? No muestra ceros, no muestra 0 cuando presiono, sino 1, por la razón que les decía, que estoy utilizando una resistencia de pull down y no una resistencia de pull up. Este es un ejemplo bastante sencillo. Es simplemente cómo utilizar el pin digital de entrada. Bastante sencillo, bastante simple. Ustedes pueden notar que pues, Python es un lenguaje de programación que le permite a uno hacer eh, descripciones rápidas, implementaciones rápidas, utilizando digamos, una sintaxis más sencilla que el caso del C y C++. Obviamente Python tiene muchas diferencias en cuanto a cómo se trabajan, por ejemplo, la parte de las indentaciones. Esto es algo con lo que hay que tener mucho cuidado con Python, no solamente MicroPython, sino en cualquier entorno de ejecución de Python, porque pues, como Python utiliza las llaves a las que estamos acostumbrados a quienes nos iniciamos en C y C++, pues hay que tener cuidado con las indentaciones, y las estructuras, por ejemplo, condicionales o por ejemplo estas de ciclos son diferentes a, en Python a lo que se trabaja en lenguaje C. Bueno, es cuestión, pues, si ustedes de pronto están acostumbrados con Python o quieren aprender Python, pues es una buena oportunidad de iniciar con él. Vamos a mirar cómo se manejaría la parte del conversor analógico a digital en MicroPython. En este caso, tengo un montaje muy similar al que tenía el profesor Luis, salvo que en este caso tengo es un potenciómetro lineal. No tengo un potenciómetro de perilla, sino de barra deslizante. En este caso, en los terminales de VCC, los terminales de los extremos, lo tengo uno a VCC y el otro acá a tierra. Usted puede colocar acá en el walkway VCC y tierra, de tal forma que conecte VCC a los 3.3 voltios y el terminal de tierra al GND de cualquiera de los pines disponibles de tierra que tiene el SP32, como para de pronto facilitar y no tener que tirar tanto cable a las conexiones, sino utilizar esas referencias. Este sería el montaje. Básicamente en pantalla lo que voy a hacer es mostrar la lectura del SP30, del conversor analógico a digital del SP32. En este caso también el módulo Machine. El módulo Machine tiene la clase ADC. Entonces de Machine importo el módulo ADC y configuro en este caso el pin 34. El pin 34 lo utilizo porque es uno de los pines que tiene el sistema en un solo chip SP32 como entrada analógica. En este caso estoy utilizando el pin 34. Esta parte de pronto acá se les va a hacer extraño a ustedes, y es que MicroPython es un entorno de ejecución que está pensado no solamente para el SP32, sino para muchísimos microcontroladores y tarjetas. Entonces, él tiene normalizadas las salidas de voltaje y las lecturas del conversor analógico digital, independientemente de cuántos bits sea el conversor, si es de 10, de 12, de 8 bits. Entonces, para que en una aplicación real con el microcontrolador, la lectura que nos dé esté acorde al voltaje de referencia de 3.3 voltios y al máximo valor de 4095, que es el que entregaría para un caso de un voltaje de 3.3 voltios, es necesario poner esta atenuación. Una vez se hace la configuración, como la tengo acá, en el ciclo infinito, estoy haciendo la lectura utilizando el método read.
En este caso, la variable val1 quedaría con el valor crudo del conversor analógico a digital, el valor crudo de 12 bits, que sería un número entre 0 y 4095. Y aquí en esta variable val2 hago la conversión del número que le entrega de 12 bits a un voltaje, considerando que el voltaje de referencia es de 3.3 voltios, utilizando esta ecuación que muy seguramente ustedes ya la han utilizado siempre para convertir las lecturas de la DC a un voltaje como tal en el pin. Vamos a ponerlo a correr y vamos a verificar. Entonces aquí dice, en este caso, la perilla del potenciómetro está hacia el lado derecho, donde está entregando, está conectado la tierra directamente con este pin que es el que estoy leyendo. Dice el valor crudo es cero, el voltaje es cero. Siempre vamos a ver la perilla, pues se empiezan a ver los cambios allí. Por ejemplo, si lo dejo aquí en la mitad más o menos, ahí me está mostrando 1.48 voltios, un valor crudo 1837. Y si lo llevo al otro extremo, el valor crudo es 4095 y el voltaje es 3.3. Otra ventaja que tiene Python en el caso de 6 C++, tengan presente ustedes que 6 C++ son lenguajes de programación compilados que usan tipos estáticos, es decir, ustedes en tiempo de compilación deben conocerse todos los tipos de las variables y estar declaradas. Python, por el contrario, al ser un lenguaje de programación interpretado de tipos dinámicos, uno puede hacer estas cosas, por ejemplo, igualar val1 a la lectura de la DC sin tener que declararla previamente y luego asignarle un valor incluso de un tipo diferente del que está almacenando. De hecho, pues MicroPython, al ser interpretado, no hay un proceso de compilación, es decir, que si yo, por ejemplo, olvido este paréntesis de acá, de adc.read, porque olvidé ponerlo, pues el error no va a aparecer sino hasta que el momento en que yo dé el inicio de ejecución del script, porque es un lenguaje interpretado. Cuando llegue a esa línea 9, que es la que contiene el error, pues MicroPython va a fallar y va a mostrar un error, en este caso, de sintaxis inválida. Mira, hay un error de sintaxis inválida en la línea 11. En este caso, filemine.py en la línea 11. Bueno, al parecer lo está mostrando en la línea que no es, en este caso, vamos a ver, pero él igual, él te muestra el error allí. Ahí lo grabé, vamos a detener acá, grabemos y volvamos a correr. Entonces, al ser un lenguaje de programación interpretado, como les decía, los errores van a aparecer ese tiempo de ejecución. Los errores, digamos, de sintaxis, ¿sí? Errores lógicos en ambos modelos, ya sea interpretado o compilado, pues van a aparecer en tiempo de ejecución, pero ya son errores, digamos, que propiamente del programador. Ok, listo. Bueno, ya para terminar esta parte inicial básica, vamos a mirar la parte de PWM, trayendo a colación lo que les mostró el profesor Luis Miguel. Entonces, en este caso, tengo un demo bastante sencillo. Es básicamente, tengo el mismo potenciómetro conectado al pin 34, a la entrada analógica, en este caso el pin 34, y tengo un servomotor que lo voy a manejar utilizando una señal PWM. En este caso, el servomotorcito eh, lo tengo alimentado con los mismos 3.3 voltios aquí, tierra, VCC y la señal de control, que sería una señal PWM. Entonces, esa señal PWM, si me permiten aquí, me vuelvo aquí a las diapositivas. Esa señal PWM, para el caso de estos servomotores típicos, para quienes tienen experiencia de trabajo con servomotores, normalmente uno les envía una señal PWM con una frecuencia entre 50 Hz y 60 Hz, teniendo en cuenta que los ciclos útiles, los tiempos de activación de la señal PWM, están entre 1 milisegundo y 2 milisegundos. En esta aplicación lo que yo quiero hacer es controlar la posición del servomotor utilizando el voltaje del conversor analógico a digital, que ya sabemos que para el caso del SP32, si este potenciómetro está en este final, en esta parte inicial de acá, va a entregar un valor de cero, valor crudo de cero, y si está ubicada la perilla al lado de acá, va a entregar 4095, asociado al voltaje de 3.3 voltios máximo. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es una conversión de tal forma que para un voltaje de cero o un valor asociado a un voltaje cero, se entregue en un ciclo útil de 1 milisegundo, que a 50 hercios, y considerando en este caso que las funciones de PWM
de la clase PWM aceptan números entre 0 y 1023, en este caso es de 10 bits, no 12 bits, el valor a escribir de ciclo útil sería 51 y para el caso de 2 milisegundos 102. De esa manera, haciendo básicamente, obteniendo la pendiente del intercepto con el eje y para una ecuación de recta, se obtiene la ecuación de recta que tengo acá. Entonces me voy a devolver al, al walkway, donde tengo ya el montaje como tal, y vamos a analizar nuevamente este script. En este caso, pues utilizo la clase PWM, que también de nuevo está en el módulo Machine. Ustedes se pueden dar cuenta, el módulo Machine es el que cuenta con la mayor parte de las definiciones que se requieren para hacer uso del SP32, en este caso pues el hardware que tenga disponible el microcontrolador. Importo el método de sleep ms del módulo time para hacer el retardo en milisegundos. Creo este objeto servo de la clase PWM, asociándolo en este caso el pin 15. El pin 15 es donde tengo conectado el, la salida PWM a la entrada PWM del servomecanismo, del servomotor simulado, obviamente. Eh, el pin analógico 34 para el ADC, en este caso utilizo la clase ADC y creo el objeto ADC. La configuración que les decía de la atenuación, y esto serían las líneas de configuración. De nuevo, entro el ciclo infinito, leo el ADC, aquí va a leer un voltaje entre 0 y 3.3 voltios, que equivale a una palabra de 12 bits entre 0 y 4095, y utilizando esta ecuación, que la obtuve sacando la ecuación de la recta, con esta pendiente y este intercepto, lo convierto a un número entre 51 y 102. Entonces, de esa manera, ya utilizo PWM como el ciclo útil que voy a escribir utilizando el método duty. Esto lo voy a hacer a un periodo de 100 milisegundos, es decir, una frecuencia de 10 hercios, que voy a hacer la actualización de esto. Vamos a ponerlo a correr. Esto es bien bonito del walkway. Él hace una muy buena animación de esto. En este caso, voy a hacer aquí, tratar de acercar un poco más. Ahí está en esta posición hacia la izquierda. Pregunta Miguel, profe, ¿instalar el firmware de MicroPython le imposibilitaría utilizar el 6C++? ¿Realmente qué pasaría? Simplemente perderías el firmware. Yo lo que recomiendo y recomiendo a mis estudiantes que tengo aquí en la universidad es que traten de que los códigos que hagan que almacenen los scripts en la memoria flash del microcontrolador tengan respaldo en el computador, porque en el momento que ustedes entren a Arduino y hagan un programa, por ejemplo, como los que hicieron con Luis o con Jorge Iván, se va a borrar la memoria flash y van a perder lo que tengan ahí. Entonces, asegúrense de que tengan copia, un respaldo de sus scripts en su computador, como yo lo tengo acá, y lo van a poder seguir utilizando. Utilizan su microcontrolador, su tarjeta en el IDE de Arduino, y cuando quieran volver a utilizar MicroPython, pues flashean de nuevo el firmware de MicroPython y lo usan sin problema. Listo, Miguel. Entonces, eso sería. Entonces, aquí tengo la, la aplicación. Entonces, miren que en el momento que yo mueva la perilla, se está moviendo la perilla del potenciómetro, estoy moviendo el eje del motor. Lo estoy moviendo, de hecho, bajo la ecuación que yo hice, la terminal central, en la posición del centro del potenciómetro debería coincidir aproximadamente con el punto central del servo, que eso es lo que estamos viendo acá. Entonces se ve que la ecuación estuvo más o menos bien ajustada. Listo, eso sería para el caso del PWM. No sé si en este punto tengan alguna pregunta, señores asistentes, para continuar con esta parte ya como de características avanzadas. Voy a hacer ahí las preguntas por el chat. Por el chat o el de preguntas y respuestas. Vamos a ver, el de preguntas y respuestas. Vamos a ver. Listo. No, no hay nada por acá. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con estos aspectos un poco más avanzados. El ESP32 junto con MicroPython. Entonces me voy a ir aquí
a las diapositivas. Les voy a mostrar básicamente dos cosas, digamos, de características avanzadas. Eh, una es propia del MicroPython, que es la parte de los hilos, que es algo que pues, es bastante interesante y cuando uno trabaja con microcontroladores y con sistemas en tiempo real, facilitan muchas cosas y otra cosa es las máquinas de estado. Entonces, respecto a los hilos, ¿qué les puedo decir? Así inicialmente, digamos como una información un poco de alto nivel, quien de pronto quiera profundizar en el tema, pues ya lo puede estudiar de algún libro de sistemas operativos o utilizando el mismo lenguaje de programación, pero básicamente la idea detrás de los hilos es que un proceso que se está ejecutando, digamos en este caso el asociado a un script de Python, yo lo pueda dividir en dos o más hilos de ejecución. En este caso tengo tres hilos de ejecución que se ejecutan virtualmente concurrente. Digo virtualmente porque a pesar de que el SP32, el procesador es dual core, tiene dos núcleos, el intérprete de MicroPython solamente se utiliza un microprocesador. Entonces, básicamente, estos hilos de ejecución concurrentes estarían siendo compartidos o estarían compartiendo, por así decirlo, la CPU y sería el entorno de ejecución de Python el que se encargaría de la administración de los hilos. ¿Qué ventajas tiene utilizar hilos? Permiten concurrencia, como ya les he mencionado. Permite ayuda a la organización de las tareas, no que tenga uno una sola tarea en un solo script, sino que uno tenga las diferentes tareas divididas cada una en dos o más hilos, dependiendo pues de la complejidad de la aplicación. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería. Eso con respecto a los hilos en esta parte de concurrencia. Ahora con respecto a lo que son las máquinas de estados, yo supongo pues que aquí tengo gente asistente con formación en electrónica, por ahí vi algunos estudiantes, de hecho, algunos egresados de aquí de la universidad. Eh, por ahí escribió Wilson. Bueno, esta parte de las máquinas de estados le permiten a uno también mejorar el control de la aplicación. Por ejemplo, aquí tengo este diagramita de estados para permitir detectar, por ejemplo, cuándo se presiona un botón y cuándo se suelta, para tomar acciones en el momento que se presione y en el momento que se suelta. Entonces, digamos que inicialmente, digamos que el botón no se está presionando, por ejemplo. Por ejemplo, si tengo una resistencia de, por ejemplo, de pull up, cuando no se está presionando, entonces él estaría en el estado liberado, porque el botón está leyendo uno, porque tengo un pull up. En el momento en el que el botón se presione, es decir, el pin digital llega al voltaje de cero, a un cero lógico, entonces se pasa al estado de presionado. En el estado de presionado me quedo mientras el botón siga siendo presionado por el usuario. Y en el momento en que el botón otra vez tome el valor de uno, es porque se soltó, entonces volvemos al estado deliberado. Este tipo de máquinas de estado que normalmente uno las implementa en sistemas digitales, ya sea utilizando lógica registros y lógica combinatoria, utilizando un lenguaje de descripción de hardware como el Verilog o el VHDL, también se puede llevar este mismo concepto, esta misma idea, se puede llevar al nivel del software para uno poder mejorar, como menciono aquí, el control de la aplicación, por ejemplo, reducir la posibilidad de aparición de errores y facilitar la programación en tiempo real. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo de cómo utilizo simultáneamente los hilos y las máquinas de estados finitos en un pequeño script de MicroPython. Entonces, voy a abrir aquí de que aquí los cambio. Bueno, vamos aquí a abandonar, no hay problema. Aquí tengo el proyecto que se llama Arduino Day 2023 Threads FSM. Entonces ya vemos aquí que la aplicación es un poco más compleja, el script es un poco más larguito, como pueden verlo acá, tiene este código de acá. Voy a mostrarle primero qué es lo que hace el script y luego ya paso a explicarles pues desde el punto de vista del código cómo se logra eso. Entonces tengo aquí eh, el botón, en este caso ya no tengo un pull down, sino que tengo un pull up y tengo una barra, un potenciómetro de barra deslizante conectado también al pin 34, que es el pin de entrada analógico. Entonces la aplicación es bastante sencilla.
Básicamente, él está mostrando cada segundo el voltaje, creo que lo tengo cada segundo, el voltaje que hay en el pin analógico 34. Y por otro lado tengo este botón. Entonces el botón lo estoy utilizando básicamente para controlar si se visualiza o no se visualiza el voltaje que está colocándose en el pin 34. Entonces yo voy a hundir aquí el botón. En pantalla ven que aparece que el botón fue presionado, pero sin embargo se sigue mostrando el voltaje. En el momento que suelte el botón, se imprime button released y el voltaje se deja de mostrar. Si repito la misma acción de oprimir y soltar el botón, en este caso lo va a hacer más rápido, él sigue mostrando. Digamos que eso es lo que él hace, pero ¿cómo lo está haciendo? En este caso, estoy utilizando dos hilos, ¿sí? Es decir, estoy ejecutando dos tareas de manera concurrente en MicroPython. Una la estoy haciendo para solamente el control del conversor analógico a digital, que es este hilo de acá. Si ustedes miran esta función, eh, tiene un ciclo infinito, es decir, que esta función de ahí pues no va a salir. Esta función una vez se llame ADC thread, entra y se queda en un ciclo infinito. Y por otro lado tengo otra función que se llama bottom thread, de hecho esta es un poco más larga, pero de forma similar a como la implementación de la del ADC, esta también es un ciclo infinito. Entonces yo puedo crear hilos asociados a estas funciones de tal forma que esta función se lance a ejecutarse en paralelo con esta otra función. Entonces, para eso, MicroPython y más propiamente Python, esto realmente no es una cosa exclusiva de MicroPython, es de todos los Python, tiene un módulo que se llama el módulo thread, que es este que estoy importando acá justamente. Y este módulo thread es el que me va a permitir a mí, en este caso, donde está el punto de entrada del script, iniciar nuevos hilos. En este caso voy a inicializar un nuevo hilo, start new thread, asociado a la función bottom thread. En este caso, este 10 y este 500 que tengo acá hace referencia a cada cuánto voy a ejecutar el ciclo infinito, el while true, que en este caso lo estoy trabajando a 10 milisegundos, que es este argumento que estoy pasando acá. Y este 500 hace referencia al periodo con el que voy a poner a hacer blinking al LED. Mire que adicional a lo que estoy haciendo aquí de mover, de leer el ADC y controlar la lectura del botón, también estoy haciendo un blinking en la misma tarea del botón, o en la misma función asociada al hilo del botón. Y ese blinking lo estoy haciendo cada 500 milisegundos. Noten ustedes que como este script ya es un poco más complejo, tiene más cosas, mire que ya el porcentaje de, digamos, de fidelidad con la simulación real ya no es cercana al 100%. Estamos hablando, se está moviendo al 39, 38%, pues porque ya le estoy exigiendo más al motor de simulación del SP32 que tiene el Walkway. Sin embargo, pues tengo resultados, digamos, decentes que me permiten a mí verificar el funcionamiento de este tipo de aplicaciones. Entonces, en el caso del, del ADC, lo que tengo acá es configuro el ADC. Esta variable bottom flag es una variable que va a ser global. De hecho, yo la declaré acá. Bottom flag inicialmente inicia en true y con esa controlo si muestro o no muestro las lecturas del conversor analógico a digital. Cuando la variable está en true las muestro, cuando está en false no las muestro. Como Python es un lenguaje de programación interpretado, pues aquí se declara la variable. Para yo asegurarme que mis dos hilos hagan acceso a esa variable global que declaré y no a una versión local de la variable, pues la declaro acá como global. Eso lo hago tanto acá en este hilo del ADC como en el hilo del botón. Entonces, utilizo el ADC en el pin 34. Pregunto, ¿ese flag está en true? Ah, puedo mostrar. Entonces, hago la lectura, vierto a voltaje, imprimo el voltaje.
Si no está en true, no imprimo nada, simplemente hago el retardo, que en este caso, para este hilo, es de 1 segundo. Estoy haciendo lecturas cada segundo de la DC. Bueno, ahora con respecto al botón. Aquí el botón es donde tengo implementada la máquina de estados que les mencionaba. Entonces declaro de nuevo a bottom flag como variable global para que acceda a la variable global que declaré en el punto de entrada del script, bottom flag. Hago las configuraciones, básicamente el LED y el botón como entrada y como salida respectivamente, e inicio mi máquina de estados en el estado 0. Este n que tengo acá es la división entre el tiempo que se va a hacer el blinking y el periodo con el que se va a ejecutar el ciclo infinito. En este caso, el while true, que es de 10 milisegundos. Acá este test 500 sobre 10, esto va a dar 50, básicamente. Entonces entro el ciclo infinito. Entonces incremento esta variable contador, calculo el módulo con n, de tal forma que cada vez que esa variable llega a 0, hago el blinking del LED, que es lo que está ocurriendo acá. Y aquí está la implementación de la máquina de estados. ¿Sí? Aquí está. Entonces coloquemos un comentario acá. Pues coloquémosle aquí FSM Implementation. Listo. Y aquí entra la implementación de la máquina de estados. Entonces, ¿cómo funciona allí? Si la máquina de estado está en el estado 0 y el botón está en 0, es decir, lo presioné, imprimo button pressed y me voy al estado 1, es decir, coloco la variable state a 1. Si no, o sea, si el botón no está presionado, la máquina de estado sigue con la variable state en 0. Cuando la variable state está en 1 es porque el botón se presionó. Entonces, en este caso, en la siguiente iteración, él vería que state está en 1. Y ya estando en el estado 1, pregunta por la entrada del botón, que si está en 1. Si está en 1 es porque soltaron el botón. En ese caso, como soltaron el botón, voy para el estado 0 e imprimo que el botón se soltó y hago la inversión del botón flag. Entonces, esta línea hace que si bottom flag está en true, lo pasa a false. Y si está en false, lo pasa a true. De tal forma que se controle la ejecución de este hilo que está acá. Miren que los dos hilos son independientes desde el punto de vista de la ejecución. Cada uno tiene su función y cada uno tiene su ciclo infinito. Yo puedo estructurar una aplicación grande utilizando en este caso MicroPython. De hecho, usted lo puede hacer en el IDE de Arduino. El profesor Luis mencionó el sistema operativo de tiempo real FreeRTOS, que es un sistema operativo de tiempo real que uno puede hacer uso de este tipo de funcionalidades, pero ya en 6 más en el IDE de Arduino. Entonces, esta sería como esta parte. Ahí está funcionando. Esto se les va a compartir todo esto, estos scripts, estos enlaces a estos demos en el walkthrough. Listo. Tengo dos cositas más en esta parte avanzada, por así decirlo. eh, y es algo muy importante. Es esa parte de la reducción del consumo energético. Resulta que el ESP32, como es un dispositivo que ha venido teniendo pues una eh, popularidad, ganando popularidad, está siendo utilizado en proyectos de IoT digamos que con bastante regularidad. Él incluye unos modos de bajo consumo energético, de tal forma que uno pueda tener el SP32 alimentado, por ejemplo, con una batería, con un power bank y garantizar un consumo de energía mínimo de tal forma que esos elementos almacenadores de energía pues tengan una mayor durabilidad. En el caso del SP32 y en general en cualquier hardware digital que uno tenga, la CPU, el procesador y el hardware de radiofrecuencia, que es el que nos da conexión a Internet, en este caso en el SP32 Wi-Fi o el Bluetooth, o el mismo Bluetooth de baja energía, que también lo tiene el SP32, son los que más demandan consumo energético. Entonces es una buena práctica uno hacer uso de los modos de bajo consumo. O sea, si usted está en un proyecto de IoT, de Internet de las Cosas, y está utilizando una plataforma, así no sea la SP32, es importante, y su proyecto requiere
que se consuma energía, que el consumo sea bajo, o va a construir un wearable, por ejemplo, como esta pulsera, un tipo de proyecto de ese estilo, es importante que usted conozca qué modos de consumo, de bajo consumo incluye el microcontrolador, la plataforma embebida que usted está utilizando para sacar partido de ella. En el caso del SP32, él tiene varios módulos de bajo consumo, pero pues los más utilizados realmente son el Light Sleep y el Deep Sleep. Son bastante utilizados. En MicroPython es súper sencillo utilizarlos. También se pueden utilizar obviamente en el IDE de Arduino. Piensen en esto, o sea, la forma, digamos que ortodoxa para uno trabajar con estos microcontroladores es utilizar el lenguaje C y C++, o sea, MicroPython es algo que está veniendo, ganando acogida, pero hay muchas cosas que usted puede hacer en el IDE de Arduino utilizando C y C++ que no podría hacer en el MicroPython, ¿sí? Afortunadamente, una de esas cosas pues, que uno sí puede hacer es los modos de bajo consumo. Entonces, ¿cómo funcionan los modos de bajo consumo en este microcontrolador? Él tiene varios modos, digamos que van desde lo que más consume energía hasta lo que menos consume energía. ¿Cuándo consume más energía el microcontrolador? Cuando usted lo tiene todo el tiempo encendido, el sistema de radiofrecuencia está todo el tiempo encendido, la CPU todo el tiempo está funcionando y no implementa ningún modo. En ese caso, pues el consumo de corriente pues, va a ser muchísimo, muchísimo mayor en el modo activo. Viene el modo Light Sleep y en los modos Deep Sleep, que son los que les voy a hablar hoy. En el Light Sleep, básicamente lo que se hace es que cuando se entra a ese modo de bajo consumo, la CPU se detiene, ¿sí? La CPU se detiene, empieza a funcionar básicamente es como si se le apagara el reloj, o sea, la CPU se detiene en el punto donde iba, también se apagan los sistemas de entrada-salida, se apagan los radios, la parte de radiofrecuencia, los dispositivos de entrada y salida, pero la CPU se detiene. Está el modo Modern Sleep, que es básicamente un modo en el que solamente se detienen los sistemas de radio, es decir, la parte de radiofrecuencia, pero la CPU sigue encendida. Este modo pues no es tan utilizado como si lo es el Deep Sleep. En el Deep Sleep es un modo muy interesante porque en este modo la CPU se apaga completamente, se apaga todo el sistema de entrada y salida y solamente queda funcionando una pequeña fracción del microprocesador que ahorita les voy a mostrar y cuando el procesador despierta, él reinicia desde el punto inicial, es decir, no vuelve, no queda en el punto donde iba como en el caso del Light Sleep, eso ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, sino que se reinicia y empieza a ejecutar desde el inicio. Bueno, está el modo hibernación, que es un modo en el que solamente funciona una fracción del procesador, pero no podemos utilizar el resto de funcionalidades, entonces no es muy útil. Y bueno, ya el modo de más bajo consumo, pues que realmente es algo utópico, que es cuando el dispositivo está apagado, pero pues realmente eso no lo vamos a utilizar. Entonces, yo les voy a hablar de estos dos, de Light Sleep y de Deep Sleep, de esos dos modos. En el caso del modo Deep Sleep, como les mencionaba, cuando el procesador entra en el modo Deep Sleep, él apaga todo. Él apaga la CPU, apaga todo el subsistema radiofrecuencia, apaga todo el subsistema de entrada-salida y solamente queda funcionando esta zona que se llama el RTC, que hay básicamente un coprocesador de ultra baja potencia, el ULP, y una memoria de recuperación. Este ULP básicamente es el que controla y funciona a una frecuencia de reloj muy baja, 8 MHz nomás, para que consuma lo mínimo posible de energía. Eh, él queda ejecutándose y tiene esta memoria de recuperación que le permite a uno almacenar el estado en el que estaba nuestro SP32 en esta memoria de recuperación, de tal forma que cuando se reinicie el microcontrolador se tengan los datos almacenados acá y no se pierdan y se pueda conocer el estado en el que se encontraba el SP32 antes de ese reinicio. Vamos a mirarlo en el SP32. Estas dos características de modos de Deep Sleep y Light Sleep son dos cosas que no están implementadas en el simulador del Walkway. O sea, realmente lo estuve revisando y realmente pues, es un feature que no está utilizado ahí. De pronto alguien si está en el ámbito del desarrollo y se anima a hacer el pull request ahí, no sé si de pronto esta gente de Walkway lo está manejando con GitHub o con GitLab, algunos de esos repositorios, y se anima a hacer la implementación de esto. Pero en el Walkway por ahora no están implementados, no funcionan bien. Entonces lo voy a probar en la tarjeta directamente, en el Tony. Entonces voy a abrir el,
mis scripts acá. Voy a abrir aquí. Vamos a empezar con el Light Sleep. De Slide Sleep, que lo tengo por acá. Que aquí lo tengo. Si ustedes se fijan, en este modo Light Sleep, pues realmente lo que uno va a hacer es reemplazar lo que haría uno con el Sleep MS, con el Sleep para hacer el retardo, y va a utilizar en su lugar Light Sleep. ¿Dónde está Light Sleep? Es un método que también hace parte del módulo Machine. O sea, está en el módulo Machine. Entonces aquí básicamente lo que tengo es el LED, en este caso el pin 2, el LED de usuario, el botón, que lo tengo en este caso voy a utilizar el botón de usuario que está conectado al pin 0, que es el mismo botón de boot que tienen estos módulos SP32, eh, que lo coloqué como entrada y entro al ciclo infinito. Aquí que estoy haciendo es un ejemplo bastante sencillo, de nuevo es un ejemplo sencillo, donde enciendo el LED, hago un retraso de un segundo, apago el LED y aquí básicamente pregunto si el botón está en uno, es decir, en este caso tienes un pull-up, entonces si él está en uno es porque no está encendido, no está presionado el botoncito, entonces entro a modo light sleep durante 10.000 segundos. ¿Qué va a ocurrir ahí? Que el procesador se va a quedar detenido en esta línea durante 10 segundos o 10.000 milisegundos, como lo quieran ver. Y él va a retornar de ese light sleep, ahí va a consumir una corriente muy baja, la corriente que consume en ese momento es muy pequeña, de hecho pues me voy a volver aquí donde está la tabla, donde están más o menos los consumos de corriente en light sleep, es de 0.8 miliamperios más o menos, pues porque la CPU no está completamente encendida, sino que está detenida, cosa que en el deep sleep sí el consumo es muchísimo más bajo, es del orden de los microamperios. Entonces, pero en el light sleep él se queda detenido. Entonces transcurren los 10 segundos o los 10.000 milisegundos y vuelve otra vez al while true. Voy a poner a ejecutar este script. En este caso no lo voy a poner en el boot, sino que lo voy a correr directamente acá. Listo. En este caso ustedes van a ver, voy a activar mi cámara. Ah, de hecho lo he tenido todo el tiempo encendido. Aquí está mi cámara, ahí pueden ver ustedes el LED que está encendiendo. Esto del botón lo puse acá. ¿Por qué? Porque es que el MicroPython, para uno detenerlo, pues uno lo puede hacer con control C acá. Pero ¿qué pasa? En los modos sleep, ya sea light sleep o deep sleep, la CPU está parada. O sea, la CPU no va a responder a nada, está detenida. Entonces, básicamente, yo antes de entrar al modo de deep sleep, pregunto si el botón está presionado para sacarlo de ese modo, para que no se que me quede bloqueado el entorno de ejecución de Python. Entonces, voy a utilizar el botón de boot, lo voy a dejar presionado. Perdón, creo que sí estoy corriendo ese, el boot, para que él pueda salir del entorno de ejecución. Y ahí salió, listo. Pues ahí salió. Bueno, ese es el light sleep. ¿Sí? Es simple de utilizar. ¿Qué cosas deben tener en cuenta ustedes? Que cuando él entra al modo light sleep y sale del modo light sleep, todas las configuraciones que ustedes hayan hecho del hardware se van a perder porque los dispositivos de entrada y salida se reinician. Entonces hay que volver a hacer las configuraciones. Bueno, el modo Deep Sleep es un poco más radical, es un radical, pero es el modo que le garantiza a usted la mayor cantidad de ahorro energético. En el modo Deep Sleep ya no se va a detener la CPU, sino que simplemente la CPU se reinicia. Si ustedes analizan, ahorita les explico los detalles de este script no tiene un while true. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, este script no tiene un while true. ¿Por qué? Porque no lo necesito, porque en el momento en que yo llame a Deep Sleep, en este caso por 1000 milisegundos, un segundo, la CPU se va a reiniciar completamente. Se va a reiniciar completamente, es decir, que desde el contexto de MicroPython él va a empezar a ejecutar el script de boot desde el inicio. Y vuelve y arranca. O sea que por esa razón yo no necesito ¿qué? Un ciclo infinito implementado a través de un while true. Voy a correr este script, ahí lo pongo a correr. De hecho, este script tiene más sentido ponerlo en el boot. Voy a ponerlo en el boot.
Entonces voy a copiar el contenido de este script y lo voy a poner en el boot de la memoria flash. Entonces ya voy a reemplazar el blink por este, que utiliza el modo Deep Sleep. Y voy a reiniciar la tarjeta. Un error en la línea 1. Me faltó la F, no lo copié completo. Listo. Y reiniciamos. Entonces él le está mostrando ahí, estoy despierto, pero me voy a ir a dormir. Mire que cuando él dice eso, aquí él está haciendo el blinking del LED. Está haciendo un poco más lento. Si ustedes se fijan en mi cámara, espero que lo estén viendo allí. Él está haciendo un blink a una más baja velocidad. Y si se fijan también en la pantalla del intérprete de Python, en este caso el Tony, van a ver que la CPU se está reiniciando, pero no es un power on reset, o sea, un reset porque se energizó, porque eh, eh, desconecté y conecté la tarjeta, sino por deep sleep reset. Entonces él se está iniciando y reiniciando. Se despierta del deep sleep de esta línea de acá y se reinicia. Listo. Voy a detenerlo ahí, voy a presionar el botón de End, que es el que yo tengo como el parado seguro que tengo ahí. Ahí ya lo paré. Para explicarles algo que estoy haciendo acá. Como el, como la CPU se reinicia, se apaga todo, se pierde todas las configuraciones que ustedes tengan de dispositivos de entrada y salida, solamente queda funcionando este procesadorcito y esta memoria RTC. En esta memoria de recuperación, Recovery Memory, ustedes pueden meter datos para mantener el estado del microcontrolador mientras él se resetea a través del Deep Sleep. Entonces aquí en MicroPython es muy fácil utilizar esa memoria RTC, que de nuevo es una clase que está definida en el módulo machine. Entonces aquí importo de machine, importo a RTC. Bueno, aquí hago lo que ya les he mostrado, configuro el LED de salida, el botón de entrada y obtengo una referencia a la memoria RTC. Entonces la memoria RTC, podría hacerlo aquí, digamos aquí en la línea de comandos, digamos desde machine, importar RTC y mirar qué tiene la memoria. En este momento tiene el número 1 almacenado como un número binario de 8 bits de hecho. Ahí está almacenada la memoria del RTC. Ese valor se conserva a pesar de que él se reinicie por el Deep Sleep. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo acá, inicialmente cuando él se reinicia, voy a reiniciar acá el dispositivo, voy a darle reset, pero bueno, cuando vamos a ver si me quedo con el... Inicialmente la memoria no tiene nada, en este caso tiene un cero. ¿Listo? Voy a hacer algo, voy a cortar un momentico esto de acá para que no me quede nada allí y lo voy a reiniciar. Voy a hacerle un reset, un power on reset para ver inicialmente la memoria que tiene. Inicialmente la memoria no tiene nada, o sea, no tiene ningún valor almacenado. Entonces en este script lo que yo hice es básicamente, eh, si la memoria no tiene nada, es decir, si la longitud de ese vector está en cero, la lleno inicialmente con un cero. Listo, y eso lo utilizo para el LED status. Eso lo estoy utilizando para mantener el estado de encendido o apagado del LED ya que se está reiniciando la CPU. Ahora, si esa memoria tenía un cero, le coloco un uno. O si tenía un uno, le coloco un cero y vuelvo y la reescribo en la memoria RTC para que quede almacenada en este hardware de acá, de tal forma que para el próximo reinicio esté almacenado ya sea el cero, perdón, o el uno eh, del estado del LED para que se pueda ver el blinking sin problema. Y ya el resto, pues, es en este caso como lo normal que les he mostrado hasta ahora. Y ese es el parado seguro. Pero clave aquí, o sea, realmente clave aquí, que no hay while true, ¿sí? No hay un ciclo infinito, porque la CPU se está reiniciando constantemente y en este caso, pues todo lo manejo
en el código inicial, es como si lo hiciera en el setup. De hecho, usted puede manejar el deep sleep en el IDE de Arduino utilizando 6C++, y cuando uno utiliza deep sleep, básicamente todo lo hace en el setup, porque no tiene sentido tener un loop. Bueno, no sé si a este punto ya voy a terminar. Son las 11:51 de la mañana. Ya voy a terminar, solamente me queda para terminar la parte que les mostraba de cómo vamos a manejar la parte de acceso a Internet y a la nube, en este caso con Firebase, desde el SP32 utilizando MicroPython, pero no sé si de pronto tengan alguna duda o algún comentario de esta parte que les acabo de hablar de los modos de bajo consumo del SP32 trabajados a través de MicroPython. Por acá hay una pregunta, ¿se perdió la conexión? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 la escuchamos. Vale. Sí, porque Wilson escribió hace un rato que se había perdido la conexión a las 11:32. Yo la verdad no había visto. ¿Se perdió en algún momento la conexión o no? No, no, la conexión está bien. No sé, de Sí, pronto él tuvo seguro algún problema. de Sí, yo pronto, ya la veo. este fue en el caso de él que de pronto hubo un problema. ¿Alguna pregunta, compañeros? Estoy viendo por acá, sigo el chat de preguntas y respuestas. ¿No hay nada de preguntas, George? No, hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Ok, perfecto. Listo. Entonces, si no hay nada, preguntas de esta parte de los modos de bajo consumo, ya vamos a esta parte final, pues que tenía preparada para el caso de mi conferencia. La parte del envío de datos a la plataforma en la nube. Mm. ¿Qué pasa? A ver, MicroPython es una muy buena alternativa, es una muy buena alternativa. Eh, Mi modo personal de verlo es que hay algunos aspectos, algunas características que no están todavía listos, por ejemplo, para un entorno más productivo. Realmente, por ejemplo, uno de estos es el acceso, por ejemplo, a estas bases de datos como Firebase, pues porque hay, a pesar de que es un proyecto de código abierto, hay, digamos que la comunidad de desarrolladores trabaja, pero realmente, pues, digamos que se depende, digamos, de los proyectos y de la visión que tiene cada uno de los desarrolladores de cierto problema. Y uno de estos, por ejemplo, con el caso de Firebase. Yo les voy a mostrar cómo vamos a enviar datos desde el SP32, digamos que un stream continuos de datos provenientes de un sensor. En este caso los voy a simular, datos de humedad y de temperatura que uno podría capturar, por ejemplo, con un sensor como el de HT11 o el de HT22 a Firebase. Mm, ¿Cómo voy a enviar esos datos? Los voy a enviar utilizando algo que ya les explicó el profesor Jorge Iván Marín, es utilizando la notación o la representación JSON. Entonces, básicamente lo que vamos a enviar es un objeto JSON con un valor de temperatura y un valor de humedad. Por ejemplo, acá estoy representando, en este caso particular, una temperatura de 30 grados centígrados y un porcentaje de humedad del 60%. Y para eso me voy a apoyar de una implementación que hizo un desarrollador, que de hecho está publicada en GitHub, para hacer acceso a Firebase utilizando la base de datos de tiempo real. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el script es extremadamente sencillo, o sea, es súper simple porque la mayor parte de la funcionalidad está a cargo del código del módulo de Python que implementó este desarrollador, CKOEver. Básicamente el script lo que se requiere es importar el módulo. De hecho, lo vamos a mostrar de una vez aquí en el Tony. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a reiniciar. Vamos a abrir. This computer. Listo. Entonces, vamos a abrir aquí este que se llama Test Firebase, que está acá. Y lo voy a poner de una vez aquí. Bueno, una cosa que de pronto olvidé, que tal vez olvidé mencionar, es cuando el dispositivo MicroPython se reinicia, él ejecuta boot. Y después de que se reinicia, él ejecuta otro script que se llama main.py. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Normalmente una práctica recomendada cuando uno trabaja con MicroPython
es que en el boot.py uno coloque la parte de conexión, por ejemplo, a Wi-Fi, para tener salida a Internet. Y en main.py ya coloque uno el código de la aplicación propiamente. ¿Listo? Entonces aquí tengo en main.py, tengo el código de la aplicación, en este caso que es la que va a hacer el envío de los datos, del stream de datos a Firebase. Y en el boot.py voy a colocar la parte de configuración del Wi-Fi. Como aquí no lo tengo, entonces, sino que tengo lo que les estaba mostrando el de Drive Sleep, entonces lo voy a modificar. Entonces, yo por acá tengo un scriptcito que se llama doConnect. Por aquí tengo, en este caso, las credenciales de la red Wi-Fi de aquí de mi casa y lo voy a sustituir por esto de acá. Listo. Entonces ahí, esta funcioncita básicamente cuando yo la llamo se conecta al Wi-Fi de aquí de mi casa. Voy a probarlo, voy a reiniciar mi SP32 y vamos a mirar en la terminal, dice Connecting to Network. Se conecta y listo. Bueno, aquí les voy a mostrar algo, voy a aprovechar este error que me salió acá para mostrarles algo respecto a MicroPython. Si ustedes se fijan acá me está saliendo un error en la línea 1 de main.py indicándome que no conoce a UFirebase. ¿Sí? UFirebase es justamente el módulo del desarrollador que les comenté que publicó su desarrollo en GitHub. ¿Por qué? Eso no hace parte como tal del, de los módulos estándares de la biblioteca estándar de Python con las que viene MicroPython. Es un desarrollo en tercero. Entonces, ¿cómo hace uno para incluir módulos o bibliotecas de terceros acá en el MicroPython? ¿Sí? Una forma de ellos es meterlos en la memoria flash del microcontrolador. Entonces, yo aquí en el navegador, en este lado aquí arriba tengo el navegador con los archivos del computador y aquí abajo los del dispositivo. Entonces, me voy a ir aquí a Documents. Tengo aquí esto, bueno, tengo una ruta acá, Docencio Q, 1.20.23, Arduino Day, y por acá tengo MicroPython Firebase Realtime, ¿listo? Que es el repositorio que bajé de este señor. Y aquí tengo el archivo ufirebase.py, que es precisamente el que no está encontrando el MicroPython en mi dispositivo. Entonces le voy a dar aquí clic y le voy a dar clic derecho y le voy a decir aquí upload to slash. Slash es básicamente hace referencia al inicio del sistema de archivos flash del microcontrolador. Te le voy a dar ahí upload. Básicamente ahí lo que está es flasheando el script, en este caso de este módulo de Python, a la memoria flash del dispositivo MicroPython. En este caso creo que ya tengo todo listo para poder enviar estos datos a Firebase. En este caso los datos no tengo un sensor acá, como pueden ver ustedes aquí en la cámara tengo el SP32 está solito, no tiene conectado ningún sensor, pero pues utilizo en este caso este módulo random y estas variables iniciales tem en 30 y 60 para generar unos valores aleatorios de 30 grados de temperatura y 60% de humedad más o menos, haciendo un random walk, sumándole un ruidito como para simular valores de un sensor. Listo, entonces voy a reiniciar y vamos a mirar a ver qué pasa. Listo, ahí se está conectando a la red y ahí está diciendo, mira, está enviando estos datos de temperatura 29.94 y humedad. Vamos a ver si están llegando aquí a Firebase. Entonces me voy a ir aquí a mi navegador web. Eh, Muevo esto de acá, listo. Listo. Entonces esta es mi base de datos de tiempo real, que ya Jorge Iván nos dio suficiente ilustración sobre cómo crearla. Tengo acá este tag que se llama Sensor Data. Como ustedes pueden ver ahí, hay ya valores. Mira que aquí acaba de llegar uno nuevo. En este caso yo estoy transmitiendo, si no estoy mal, déjame recordar, estoy transmitiendo cada 10 segundos. Cada 10.000 milisegundos estoy transmitiendo un nuevo dato. Como les decía yo, que les mencioné al inicio, que es un enfoque diferente al que utilizó el profesor Jorge Iván. En este caso estoy enviando datos de un sensor y los estoy almacenando, ¿sí? O sea, estoy llenando la base de datos. Digamos que esto es una de los usos, digamos, de las aplicaciones y en la forma en la que se nutre una base de datos desde un dispositivo IoT. En este caso, le está nutriendo esta base de datos con información del sensor. Si yo despliego, por ejemplo, el primer dato que llegó acá, me aparece la humedad y me aparece la temperatura. Y hay algo adicional que ustedes están viendo acá, que es algo interesante que tiene Firebase. Mire que hay una cosa aquí que se llama un miembro time stamp. Si ustedes
Si yo despliego aquí los datos, el timestamp, el número es diferente. Este timestamp es un valor de una firma, una huella de tiempo, una estampa de tiempo, como el nombre lo indica, que está añadiendo la propia base de datos Firebase a los datos que yo estoy enviando. Este timestamp yo no lo estoy colocando el valor como tal desde el SP32, sino que lo estoy colocando directamente en la base de datos. Y este timestamp es una medida de tiempo Unix. Este timestamp se refiere, en el caso de los sistemas Unix, al tiempo que ha transcurrido, en este caso en milisegundos, desde el 1 de enero de 1970. Es un estándar que utiliza Unix, contar el tiempo desde 1 de enero de 1970. Y en este caso, eso es un contador de milisegundos. Yo ese timestamp lo podría convertir fácilmente a una fecha y una hora. Aquí tengo esta página que se llama Epoch Converter. Entonces, por ejemplo, voy a colocar ese timestamp que llegó ahí, que él colocó, y le voy a colocar, convertirlo a fecha humana. Entonces fecha humana dice, mire, ese timestamp que usted tiene ahí equivale a, al 25 de marzo del 2023 a las 4:59 de la tarde. Eso equivale en el GMT-0. En el caso de mi zona horaria, en la que estamos aquí en Colombia, que es GMT-5, equivaldría a esta hora. Yo le puedo decir a Firebase que coloque ese timestamp en el caso de Firebase en el objeto JSON. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Entonces, yo creé el objeto JSON, creé un miembro temperatura, que va a la temperatura, otro donde va la humedad que estoy simulando, y creé un nuevo campo timestamp, pero aquí no utilizo un valor de timestamp porque yo no, aquí en el SP32 no lo puedo calcular porque no tengo un reloj de tiempo real. Si yo apago el SP32, lo desconecto, se va la energía, se acaba la batería, lo que sea, pues él va a perder esa hora. Entonces es mejor dejar esa responsabilidad o confiar en el manejo del tiempo de los datos de IoT al servidor al que yo estoy enviando y no al dispositivo en sí mismo. Entonces yo le coloco aquí este miembro timestamp y le coloco esto, que es un placeholder o digamos que un reemplazo que él va a utilizar, que cuando él vea este objeto JSON Firebase, él va a automáticamente modificar timestamp por el valor de tiempo Unix en este caso que está manejando el servidor de Firebase propiamente. Entonces mira, ahí están llegando los datos. Ahí estoy nutriendo mi base de datos con el string de datos del sensor de manera correcta, el valor de humedad y temperatura que estoy simulando y el timestamp. Y ahí los datos están llegando cada 10 segundos, ahí llega uno nuevo y cada 10 segundos estoy nutriendo la base de datos con esa información. Eh, ¿Qué quedaría restando? Bueno, yo tengo esos datos ahí, ¿yo cómo los accedo? Por ejemplo, ahorita Jorge mencionaba como la parte final de la aplicación IoT, tengo un servicio web, una aplicación web o tengo una aplicación móvil y yo quiero ver estos datos que están siendo almacenados en la base de tiempo real. Entonces Firebase suministra una API REST a través de la cual uno puede acceder a esos datos. eh, Entonces, por ejemplo, uno puede utilizar desde el mismo navegador web, utilizando peticiones GET, obtener la información que hay. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo esta dirección que se compone, en este caso del proyecto que yo creé, que se llama Arduino Day 2023, y la ruta de la base de datos, en este caso es default rtdb firebase.io.com/sensordata. Este sensordata.json hace referencia al objeto JSON que yo tengo ahí para los datos que vienen desde el SP32, que están aquí arriba, sensor data. Entonces, si yo introduzco esa dirección acá, por ejemplo, él me va a hacer un volcado, en este caso, de todos los datos que tiene la base de datos para temperatura y humedad. Firebase, el API de Firebase también le permite uno hacer otro tipo de consultas a la base de datos o queries, por ejemplo, consultas enventanadas o restringidas en un rango. Por ejemplo, esta que está aquí de ejemplo, que hago la petición al mismo sensordata.json, le digo que ordene por timestamp, en este caso este timestamp es la clave de ordenamiento que va a utilizar, y que en esta petición me devuelva los datos que ha capturado desde este timestamp
y esto podría ser correspondiente a una fecha y una hora, hasta los datos, tengo problemas con este ratón y se me conecta y se desconecta, y hasta los datos que se almacenaron en este timestamp, pues que corresponden a una fecha y hora determinadas pues en este momento. Entonces voy a, por ejemplo, a colocar esa petición. En este caso ahí me retornó unos datos vacíos, está diciendo que no hay información en estas fechas. Seguramente fueron de las pruebas que hice inicialmente porque yo borré los datos. Entonces, por ejemplo, hagamos la consulta, por ejemplo, que me retorne los datos que hay entre esta fecha o este timestamp y este. Ratoncito. Listo. No, hácelo con el ratón porque esto está molestando mucho. Listo. Entonces, vamos a colocar aquí, eh, vamos a colocar aquí esta dirección, que es la dirección de la, de la URL. Pegar acá y voy a hacer la consulta a la base de datos, en este caso para un timestamp, por ejemplo, entre esta fecha, voy a copiarla acá, ujú, que inicia acá, start at, esa es la variable que se pasa y que termine, por ejemplo, en esta fecha de acá. Y ahí consulto la base de datos, vamos a ver, y end at, listo. Y mira que ahí me retornó los dos valores que corresponden a ese intervalo, que son los que tenía justamente en la base de datos. Entonces ahí se puede hacer consultas y ya un cliente web podría manejar estos datos de la manera que quiera. Por ejemplo, si ya los quiere retornarlos todos, por ejemplo, eh, sin colocarle argumentos a la consulta, que son todos los datos que en ese momento tiene la base de datos. Entonces, por ejemplo, a partir de esto y utilizando el timestamp, podría construir una gráfica de la temperatura, la humedad. Esto también lo podría no solamente utilizar una aplicación web, sino una aplicación móvil sin ningún problema, ¿sí? Entonces, digamos que da esa flexibilidad. Esta es otra forma, digamos, que de ver los datos de un dispositivo IoT y cómo utilizarlos para un negocio, pues ya, digamos, en el ámbito productivo. Eh, Creo que básicamente eso era lo que tenía para mostrarles a ustedes, señores asistentes. Mi nombre, como les repito de nuevo, Alexander López Parrado. Este es mi correo electrónico, parrado@uniquindio.edu.co. Cualquier inquietud, cualquier cuestión adicional, no duden en contactarme a ese correo electrónico si necesitan más material o tienen alguna duda, digamos, de este tipo de tecnologías o cualquier cosa, no duden en contactarme. ¿Listo? No sé, ya quedo atento como a a las preguntas que ustedes tengan al respecto de lo que les acabo de comentar. Muchísimo gusto, Omar. Muchísimo gusto. Ahí hay que colocar una pregunta que si este tipo de simulaciones se pueden hacer en el Walkly con las de Internet de las Sí, cosas. sí, claro, eso se puede hacer. La verdad, el Walkly tiene una opción, déjame un segundito, él tiene un access point virtual, él tiene un access point virtual, pronto olvidé mencionar esa parte, busquémoslo aquí, vamos a ver si le encuentro el access point virtual, Wi-Fi networking, listo, él tiene un access point que se llama Walkly Best, que no requiere contraseña, es abierto, usted lo puede utilizar. Él tiene unas limitaciones, como dice acá. Ese gateway público, pues la velocidad no es muy alta, como dice acá. La estabilidad es media, puede que usted tenga disponibilidad de conexión o no, pero pues usted no puede decirle nada a los desarrolladores porque le están diciendo eso. Básicamente, estabilidad es media. La ubicación es en la nube, ¿sí? O sea, en la nube. Las conexiones son monitoreadas, o sea que la recomendación es que usted no vaya a mandar información sensible suya o que pueda comprometer su seguridad, pues porque los datos son monitoreados. Solamente es para conexiones salientes, es decir, usted no puede implementar, digamos, un servidor ahí en el SP32 y que reciba conexiones entrantes, no, no puede recibir conexiones entrantes. Y está disponible para todos los usuarios. El Walkly tiene una cosa que se llama el club, que es básicamente una membresía paga, en la cual usted puede tener acceso a un gateway privado que lo puede correr en su computador.
pues ya como lo corre en su computador, ya usa el internet de su casa, en ese caso pues la conexión es mucho más rápida, la estabilidad pues es alta, básicamente depende de la calidad de la conexión a internet que usted tenga en su casa, que le da su proveedor de servicios de internet. Y pues obviamente pues ya como está en su casa y dependiendo pues de la configuración del router que usted tenga de su ISP, pues le va a permitir obviamente las conexiones salientes y las conexiones entrantes, pero es solamente para miembros del club, que es pues básicamente una membresía que usted tiene que pagar. ¿Listo? Aquí como unirse al club. Entonces, acá le dicen ustedes, ¿usted qué prefiere? Una membresía mensual de $7 por mes, que es como la que le ofrece. No sé si hay algo anual. Ah, bueno, pagos anuales, un 20% de descuento, es decir, pagaría $67 por el año. Sí, no sé si eso responde a la pregunta. ¿Sí se me escucha? Ahí se escucha, ¿no? Ahí la pregunta es que si es mejor usar una base de datos relacional para el sistema IoT o una no relacional. Pues a ver, yo pues la experiencia que tengo, las dos tienen ventajas y desventajas, pues, pero principalmente pues mm, las bases no relacionales o las bases de datos no SQL le dan uno mayor flexibilidad de trabajo. Entonces, por ejemplo, pues yo he utilizado pues ahorita como les mostré Firebase, pero por ejemplo la base de datos de MongoDB es una base de datos no relacional que también funciona muy bien para IoT. La DynamoDB de Amazon Web Services también es una base de datos no relacional que le da a uno muchas prestaciones, pero pues también se puede trabajar con SQL sin problemas. ¿Qué ventajas tiene SQL? Por ejemplo, la parte de las agregaciones. No sé si tienen experiencia con SQL. Hay que algunas bases de datos no relacionales, por ejemplo, las de Amazon, la de DynamoDB, no tiene la parte de agregaciones, que es usted hacer una consulta utilizando alguna de las claves y calcular directamente dentro del motor de administración de la base de datos medias, máximos, mínimos, ese tipo de cosas que no todas las bases de datos no relacionales la tienen, cosa que sí los tiene, por ejemplo, SQL. No sé si hay otra pregunta. Elena, yo estoy en cámara, mi vida. ¿Sí? Por favor. No sé si haya otra pregunta. Compañeros, qué pena que está mi hija ahí. Quiere jugar conmigo ya. No, no veo ninguna pregunta ya en el chat. Nada más, muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias, Luis Miguel. Y muchas Por gracias aquí a estoy todos viendo los... por aquí estoy viendo una Ah, pregunta listo, en el cuéntame. chat, no sé. Dice Miguel, profe, ¿qué recomienda para que los que apenas estamos empezando con este mundillo? Experimentar ambos lenguajes, Micro 6, C++, MicroPython y C++, especializarse en uno, y en el caso de elegir uno, ¿cuál sería y cuál proporciona mayor potencial en proyectos futuros? Esta pregunta está buenísima. A ver, resulta pues, como Jorge Iván, Luis y yo, nosotros somos ingenieros electrónicos de la vieja escuela, pues fuimos formados principalmente con C y C++. Eh, Todavía siguen vigentes como lenguajes de programación a nivel de sistema. Python, digamos que su nicho está en la parte principalmente la parte de inteligencia artificial, la parte de minería de datos, en la parte web también, como les decía, o sea, MicroPython es muy bueno, pero digamos que apenas está haciendo su incursión y hay muchas cosas que no podemos hacer en él. Ya digamos como, yo pensaría que depende como del nivel de profundidad que usted quiera darle las cosas. Si usted quiere conocer cómo funcionan las cosas a nivel de sistema, por ejemplo, en los microcontroladores, en los sistemas embebidos, yo le recomendaría pues aprender C y C++. Ya el MicroPython es un lenguaje de inmersión para principiantes, en donde usted ya el nivel de abstracción ya no va a ser el nivel de la máquina como en el caso de los microcontroladores, sino que usted ya va a trabajar con sistemas, digamos, a un nivel de abstracción más alto, la programación web, la parte de analítica de datos, inteligencia artificial. O sea, yo pensaría que entre más cosas usted domine es mejor realmente, pero si usted está iniciándose, pues MicroPython es una buena opción, pero si usted ya quiere profundizar en los detalles de las arquitecturas hardware y sacar más provecho de los microcontroladores, definitivamente tienes que irte por el 6 más. Si una persona quiere definitivamente profundizar en esa parte y ser experto, por así decirlo, en esa área, el 6 es como la alternativa a seguir, pero si apenas estás empezando, pues arranca con MicroPython y con Python. La ventaja que vas a tener con Python es que vas a poder trabajar este mundo de los sistemas embebidos y también vas a poder trabajar a un nivel más
de abstracción más alto, como la parte de las aplicaciones web, la parte del desarrollo para inteligencia artificial, utilizando un mismo lenguaje de programación. Eso ahí definitivamente ahí sí no hay nada que hacer y es una ventaja que tiene Python en ese momento y por eso está siendo tan demandado actualmente. Bueno, no sé si hay otra pregunta, Jorge, compañeros. Si se me sigue escuchando. Sí, sí, no, no, no estoy mirando aquí, no, no hay más, no hay más preguntas en el chat. Ujú. Ah, bueno, por acá pregunta que dónde se puede comprar una SF-32 acá en Armenia. En Armenia, yo no sé si hay en Luloa o en Sonovideo. Yo la verdad los que yo he comprado, yo siempre los he comprado los he pedido por internet, Mercado Libre o en las tiendas de electrónica que tienen tienda virtual. Por ejemplo, en Pereira está Dualtrónica. Bueno, no me acuerdo si es Dualtrónica o Bistrónica, alguna de las dos. Le he comprado, no, o sea, principalmente en Armenia, si no lo consigue, lo mejor es pedirlo y si van a hacer un pedido pues como uno le cobran el envío, es mejor como, no sé, unirse a varias personas, hacer un solo pedido para que salga eso como más barato, porque normalmente le cobran un envío entre 8.000 y 10.000 pesos, entonces eso ya, y si el SP32 vale 30.000 pesos, entonces no valdría la pena comprar solamente uno. Pero normalmente yo los he pedido es de tiendas en línea. Sí. Bueno, por aquí pregunta Wilson que es mejor por ahora el módulo que mostramos ESP32. Bueno, realmente lo que pasa es que ese módulo es muy barato, muy económico. Se puede encontrar módulos más sofisticados, pero ya son más costosos, como el que yo les comentaba, por ejemplo, el Liligo, que se utiliza ya otros componentes hardware adicionales como protocolos por LoRa, pero ya están costando alrededor de 150.000, 200.000 pesos. Ajá, exactamente, ese está ahí. Ese es muy bueno, ese módulo es genial, ese módulo es genial con LoRa, eso es una cosa súper bacana y también funciona muy bien con MicroPython. O sea, la parte de MicroPython también, la parte de LoRa, yo también la he trabajado con MicroPython y también funciona muy bien. Otra recomendación es que si están iniciando, pues consigan un módulo baratico de los Ah, sencillos. sí, sí, Ya luego claro. No. depende, sí, ya si ustedes quieren escolar de hacer cosas más sofisticadas, pues ya miran realmente qué módulo les conviene Por ejemplo, más. ahorita el Carlos, que era el que hablaba de la SP32CAM, que había tenido muchos problemas. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, nosotros en ese momento estamos haciendo un proyecto justamente con unas SP32CAM y las que estamos usando en este momento las pedimos por AliExpress, básicamente. Y eso es un tiro al aire, eso es una lotería, como dijo Carlos ahorita. Nosotros pedimos como cuatro SP32CAM y de las cuatro, tres nos están funcionando bien. De hecho, las estamos utilizando para un proyecto en laboratorio remoto porque salió muy económico con eso. Pero una definitivamente no funcionó. No sé, tenía que mirar esa parte de configuración a ver qué pasó porque pues, es muy raro que todas las que hayan comprado y de diferentes fabricantes no les haya funcionado. Habría que mirar a ver de pronto otro problema adicional. Eh, y ya con respecto a los SP32 digamos los módulos económicos, por ejemplo, los que yo tengo, los que les he mostrado son los módulos, los de One son económicos, pero esos módulos ya llevan conmigo en mi haber, tienen más o menos más de 2 años, flasheando y borrando y haciendo de todo, y pues hasta ahora pues no he tenido inconvenientes con ellos, salvo lo del boot y todo eso, que por allí alguien decía, sí, pues ya lo conocíamos también usando un capacitor. Bueno, es una forma de resolverlo, pero en general son muy buenos módulos. De hecho, esos módulos de Juan en ese momento ya están entrando en obsolescencia porque ya esta empresa Expressif está dándole, digamos, promoción al módulo SP32C3, que ya no se basa en la arquitectura extensa de 32 bits, sino que se basa en la arquitectura RISC-V, que es una iniciativa libre de hardware libre también muy interesante, que tal vez en algún momento también les podamos hablar, que también los profes que estamos acá también estamos como metidos en ese cuento. Ese Alex se va a hablar en el evento que también estaremos compartiendo del FLISOL. Ujú. Vamos a hacer en la universidad y allí se va a hablar acerca de esa opción de hardware de código abierto. Perfecto, Luis. Muchas gracias ahí por recordarlo. No sé si hay más preguntas, compañeros.
Bueno, yo tampoco no veo acá nada en el chat nuevo, entonces yo creo que en ese caso podríamos, no sé, si el Jorge o Luis van a dar alguna información adicional. Eh, no, pero ahorita, digamos, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Ahí disculparán de pronto el inicio de la sesión que nos demoramos tengo un problema que tuvimos. Claro, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que hayan disfrutado pues, del evento. Ahí en el chat también han dejado algunos comentarios en la parte de preguntas y respuestas. Si quieren conseguir los módulos, ahí nos deja un egresado, Ariel. Él tiene, él los vende. Ah, ok, Listo. perfecto. Genial. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias por atender el llamado.